Hola a todos, que la paz de Dios repose sobre sus vidas eternamente y para siempre. Que el Espíritu Santo me los acompañe a todos donde quiera que ustedes vayan. Que las bendiciones de Dios se multipliquen sobre la vida de cada uno de ustedes y de sus familiares. Que el Espíritu Santo de Dios siempre esté con ustedes para siempre, para siempre. Hoy te quiero hablar sobre la gratitud, sobre el dar gracias. La gratitud es algo que nosotros damos a otra persona cuando recibimos un favor, cuando recibimos un bien, cuando recibimos una consideración, cuando recibimos una ayuda, cuando recibimos algo de otra persona. Decimos gracias. ¿Y por qué decimos gracias? Porque nos sentimos agradecidos, nos sentimos agradados con que la persona nos haya ayudado, nos haya hecho un favor, nos haya tendido la mano, nos haya invitado, nos haya ofrecido cualquier cosa, de alguna manera nos haya dado un beneficio. Entonces nosotros decimos gracias, porque nos sentimos satisfechos, nos sentimos que hemos sido ayudados, que digamos que la necesidad que teníamos ha sido cubierta. Pero nosotros en realidad deberíamos dar gracias en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, independientemente de que la situación sea buena o sea mala, independientemente de que nos hagan un favor o no nos hagan ningún favor. Nosotros debemos de vivir una vida de agradecimiento en todo momento. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, siempre dando gracias. Y hay muchas cosas por las cuales debemos agradecer. Gracias porque estamos vivos. Gracias porque nos despertamos un día más, porque lamentablemente hay gente que no se despierta. Gracias porque tenemos salud. Y gracias porque aunque si no tenemos salud, todavía estamos en este mundo. Así que de igual manera, gracias. De eso se trata las gracias. De dar gracias en todo momento. Gracias porque tenemos familia. Gracias porque estamos casados. Gracias porque tenemos hijos. Pero si no estamos casados y no tenemos hijos, gracias. Gracias porque tenemos trabajo. Pero si no tenemos trabajo, gracias. Gracias porque si vivimos en la abundancia, gracias a Dios, ¿verdad? Pero si vivimos en la escasez o en la pobreza, gracias. Y quizás usted se preguntará, ¿y por qué yo tengo que dar gracias si vivo en la pobreza o en la escasez? ¿O estoy sufriendo por algo que me sucedió, por cualquier situación desagradable? ¿Por qué yo tengo que dar gracias? ¿Sabe una cosa? Yo también me hacía la misma pregunta. Yo decía, pero ¿por qué uno tiene que dar gracias por cosas que no son agradables, que no son buenas? No entiendo. Pero ¿sabes una cosa? Por todo hay que dar gracias, hasta por lo malo. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quiere decir que todas las cosas, sean malas o buenas, van a cooperar al final para nuestro bien. ¿En qué sentido? La vida es un camino, es un tránsito que nosotros hacemos desde que nacemos hasta que llegamos a la etapa adulta, hasta que partimos de este mundo. Es un tránsito, es un recorrido, un camino. Y cada experiencia vivida a través de ese camino te va a llevar, te va a impulsar a otra experiencia que va a ser mejor que la anterior. O si de repente vives otra cosa peor de lo que viviste antes, todo va a ser para un aprendizaje, para una madurez, para un crecimiento, para que tú te des cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno, en qué has fallado y en qué no has fallado, para que tú también puedas ver la maldad que hay al exterior tuyo o lo bueno que hay, la bondad
las cosas maravillosas y buenas. O sea, cada experiencia, sea mala o sea buena, te va a ayudar a seguir caminando, a seguir transitando ese camino, a llegar hasta donde tienes que llegar. Porque todos venimos aquí para llegar a una meta, para hacer un recorrido en la vida, ¿no? Entonces tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias por cada cosa. Una vez, me acuerdo cuando yo tenía como la edad de 24 para cumplir 25 años. Estaba yo en el negocio de una persona, de una señora, y estábamos hablando de que cuando nos suceden cosas, nosotros debemos darle gracias al Señor, porque resulta ser que posiblemente lo que nos iba a suceder era peor de lo que nosotros pensábamos. Y en realidad nos sucedió esa cosa para evitar que sucediera algo peor. Le hago un ejemplo. Yo antes era muy desesperada, en el sentido de que si yo tenía que agarrar un autobús o tenía que llegar a un lugar, yo me desesperaba mucho. Si había una cola de tránsito, el tráfico estaba pesado, o sea, mucha gente en el tráfico, yo me desesperaba porque yo decía, pero ¿por qué este autobús no avanza? O si alguien llegaba tarde a una cita, yo decía, pero ¿por qué llegó tarde? O si yo llegaba tarde a la cita, que no me gusta, yo soy muy puntual, me gusta llegar puntual, yo decía, pero ¿por qué tengo que llegar tarde? ¿Por qué me pasó esto y lo otro si salí 3 horas antes de mi casa? Entonces, esta persona, ¿verdad? Yo le contaba estas cosas, ¿no? Porque estábamos hablando de ese tema, de que por qué pasan ciertas cosas. Y ella me decía, mira, a veces Dios permite que haya retraso en nuestras vidas para evitar que por nuestra desesperación y por nuestro apuro lleguemos a donde no tenemos que llegar, o lleguemos en el momento equivocado, o lleguemos al lugar equivocado, o simplemente no lleguemos por el apuro que tenemos. Es decir, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Entonces ya esta persona me dice a mí, ¿qué tal que si tú sales de tu casa, ¿verdad? Y sales con el tiempo anticipado porque quieres llegar temprano, pero resulta ser que estás ahí en la parada del autobús y el autobús pasa y te deja. Y entonces tú te pones brava y te molesta porque el autobús pasó y te dejó. Y vamos a ver que este autobús más adelante tiene un accidente. Y en ese autobús mueren varias personas. Si tú te hubieses montado en el autobús, hubieses muerto también tú. Y yo me quedé así, bueno, sí, es verdad, me salvé de eso, ¿no? Y a lo mejor usted me va a decir, bueno, ¿y por qué no le evitó también a las otras personas que sufrieran un accidente? Porque uno le busca la lógica a todo y el razonamiento a todo. Lo que pasa es que no todos tenemos el mismo percurso, o sea, no todos tenemos el mismo trayecto, o sea, no hacemos la misma trayectoria de vida. Cada quien en su vida ha vivido algo diferente y lo va a vivir diferente. Sí es verdad que muchas historias son similares, muy similares. De repente usted me cuenta su historia y yo le cuento la mía y usted dice, ay, a mí me pasó algo parecido o a mí me pasó casi igual. Sí, yo viví algo más o menos así como tú, pero sus diferencias hay. No todo va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un recorrido diverso en la vida. Pero por todo tenemos que dar gracias, aunque nos parezca increíble. Mire, les voy a leer un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, y dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, ¿Qué quiere decir esto? Que hay que dar gracias a Dios por todo. O sea, en toda situación quiere decir en lo bueno y en lo malo, en todas las situaciones. Y dice, porque esta es su voluntad, o sea, es la voluntad de Dios que nosotros demos gracias por cada cosa.
porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios que agradezcamos, aunque no entendamos por qué, ni para qué, ni qué sentido tiene, pero dé gracias, porque sabrá Dios qué cosa, ¿verdad? Dios quitó y permitió que pasara esta, para que usted no le pasara algo peor, o por causa de su apuro, de su desesperación, de su angustia, de su estrés, de querer hacer las cosas como usted quiere, entonces usted hubiese provocado daño a otra persona. Porque mire, todo lo que nosotros hacemos tiene repercusión. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia, tienen una repercusión, y no solamente sobre nosotros, sino sobre otras personas. O sea, todo lo que tenemos, o sea, todo lo que hacemos, mejor dicho, va a tener una repercusión, una consecuencia, sea positiva o negativa, sobre otra persona y sobre nosotros mismos. A veces nosotros hacemos cosas que pensamos que nada más la consecuencia la vamos a pagar nosotros, y no es así. No es así. Le hago un ejemplo. Cuando un hombre, ¿verdad?, mata a otro hombre, este hombre obviamente muere, ¿no? Pero usted cree que eso quedó ahí. Eso no quedó ahí. ¿Usted cree que eso quedó ahí? No quedó ahí. ¿Por qué? Porque murió el hombre, ¿verdad? Pero entonces queda en sufrimiento la esposa, queda viuda, queda en sufrimiento los hijos, quedan huérfanos, queda en sufrimiento la madre de este hombre, perdió a su hijo. Y así sucesivamente, un solo hecho repercute en una cantidad de personas, y todas esas personas se ven afectadas por un solo hecho. ¿Se da cuenta? Es también como cuando usted le hace algo bueno a una persona. De repente que este hombre no tenía trabajo y usted tiene una empresa y usted le dio un trabajo. No solamente se está beneficiando el hombre al cual usted le dio el trabajo, también se está beneficiando usted porque tiene un empleado nuevo en su empresa que le produce. Y este trabajador, cuando recibe su dinero, su sueldo, beneficia a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres. Entonces tiene una repercusión positiva para todos. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, mire, debemos aprender a dar gracias. No es que nosotros tenemos que dar gracias, por favor, que no se malentienda. No me malinterprete, no es que le estoy diciendo gracias, de dar gracias en el sentido de que si alguien hace algo malo, entonces nosotros le vamos a dar gracias a la persona porque hizo algo malo. No. O que si una persona te hace algo malo a ti, tú le vas a decir, ay, gracias por haberme hecho daño, gracias por haberme hecho algo malo. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo de dar gracias a Dios por lo que sea que Él permita en tu vida. Y te aclaro, permitir no quiere decir estar de acuerdo. Mira, una cosa es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es lo que viene de Dios, mandado por Dios, que Dios lo ha puesto para ti en tu camino. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad permitida de Dios es que a pesar de que Él no está de acuerdo con lo que estás haciendo, Él te permite que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque Él te dio libre albedrío para que tú tomes tus propias decisiones. Es decir, que si tomas una decisión equivocada o das un mal paso, lo estás dando porque tú lo decidiste. Sea con conciencia o sea sin conciencia, sea con intención o sin intención, pero tú lo hiciste, fue tu decisión. Entonces lo hiciste bajo la voluntad permitida de Dios. O sea, Dios te lo permitió, pero no estaba de acuerdo porque eso no era lo que Él quería para ti. Pero como Dios no te puede agarrar por el cuello y obligarte a hacer su voluntad, Él como te ama, Él te deja. Pero entonces cuando cometes el error te vas a dar cuenta, no era así que quería el Señor, era de otra manera que quería Dios. Y yo me empeñé en hacerlo así, mira lo que pasó. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo, porque solamente sabe Él por qué permite las cosas. Pero tratemos de movernos bajo la perfecta voluntad de Dios.
no bajo la voluntad permitida, sino bajo la perfecta, porque la voluntad perfecta de Dios es la que viene de Él, la que Él dice, ¿verdad? Un ejemplo más sencillo. Una mujer quiere casarse, ve a un hombre que le gusta y que le llama la atención y este hombre la enamora, pero ¿sabe esa mujer si ese es el hombre que le conviene? ¿Sabe esa mujer si ese es el hombre adecuado para que ella se case? ¿Lo sabe? No lo sabe, eso nada más lo sabe Dios. Entonces esta mujer, sin consultar a Dios, sin esperar la respuesta de Dios si ese es el hombre correcto para ella, va y se casa. Pero ella en ningún momento está consultando a Dios y después se da cuenta que no era el hombre correcto para ella. Y eso termina en un divorcio. ¿Quién fue la que tomó la decisión de casarse? ¿Ella o Dios? Fue ella. Y lo hizo bajo la voluntad permitida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió, pero Dios estaba de acuerdo. No. Simplemente ella tomó su decisión y como Dios no la podía obligar a no casarse, Dios la dejó. Porque la voluntad perfecta de Dios era que esta persona esperara el tiempo de Dios, que Dios le mandara a su esposo y ella iba a saber verdaderamente que ese era el hombre correcto para ella. ¿Se da cuenta? Pero debemos dar gracias por todo. Y la gracia no solamente se trata de dar gracias por todo a Dios, eso es parte, esa es la raíz, esa es la fuente. Pero debemos estar agradecidos. Mire, gracias por estar vivo, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Gracias por el mundo, gracias por la tierra, por las plantas, por el sol, por la montaña, por la luna, por los animales, por todo. Vivir la vida agradeciendo. Mira, en dar gracias hay poder. En la palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Está en la lengua, o sea, en lo que uno pronuncia, en lo que uno habla, en lo que uno confiesa, en lo que uno declara. Y el que ama sus palabras, comerá de ella, dice en la palabra. O sea, que el que habla, pero habla sin conciencia, habla por hablar. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque hay poder en la lengua. Tenemos que hablar positivo, no negativo. Porque entonces hablamos. Entonces, de todo lo que hablemos, mire, vamos a tener consecuencias. Entonces, demos gracias, mejor. Gracias por todo. Gracias por todo. Y siempre que usted esté en una condición negativa, que a usted no le agrada, porque a nadie le agrada estar en condiciones negativas, obviamente, pero diga, Señor, gracias, porque podía haber estado peor y mucha gente está peor que yo y mire, yo estoy como estoy. Siempre haga una similitud de cómo está usted y cómo están los demás. Y a lo mejor usted se va a dar cuenta que los demás están peor y usted va a decir, no, mejor me quedo como estoy, yo estoy mejor que fulano. Entonces, a dar gracias. Yo espero que usted haya entendido el mensaje. Usted es una persona muy inteligente, muy sabia. Y que el Espíritu Santo le siga dando sabiduría y discernimiento. A dar gracias por todo, mi querido hermano, mi querido amigo. No solamente por el favor, por el bien, por el beneficio, por las cosas buenas que te dan, por todo. Por todo. Por todo. Demos gracias. Gracias. Y si alguien te hace daño, te ofende, te maltrata, no pagues mal por mal. No. Ora por la persona y agradece a la persona por su vida, no por el daño que te haya hecho, por su vida. O sea, no es que le vas a agradecer, vuelvo y repito, a la persona, ay, gracias por este daño que me hiciste, porque no tendría lógica. La gracia le vas a dar al Señor. Señor, fulano me hizo daños, fulano me maltrató. Bueno, yo oro por su vida, Señor. Yo te doy gracias por su vida. Yo te doy gracias porque tú lo cuidas, tú lo proteges. Gracias porque tú le vas a abrir los ojos, tú le vas a hacer tomar conciencia de sus actos. Señor, tú vas a tratar con esas personas, pero te doy gracias por su vida. Gracias por lo que hayas permitido que sucediera, sea bueno, sea malo, entre esa persona y yo. Gracias, porque tú sabes por qué fue que tú lo permitiste. Y ya. Ok. Un beso, un abrazo. Dios los bendiga grande y poderosamente. Y ojalá que haya recibido el mensaje de la manera correcta, que es lo que se quiere. Que el Espíritu Santo de Dios le dé mucho discernimiento y sabiduría, ¿ok? Bendiciones y hasta un próximo video. Chao.